Primero que todo, dar gracias al Señor por permitirnos estar en este momento y compartiendo con la Asamblea Renca su aniversario. Agradecemos la comunión que ustedes han mostrado con nosotros, los hermanos que hemos venido de otro país, cómo nos han recibido y cómo han compartido la comunión con nosotros. Y rogamos al Señor que los que han venido de otros países puedan ser de bendición y de ayuda acá en este país. Vamos ahora a leer algunas referencias relacionadas con el amor fraternal. La primera de ellas vamos a conseguirla en el libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Vamos a una segunda porción en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Vayamos ahora al libro de Hebreos capítulo 3 y versículo 1. Hebreos capítulo 3 y versículo 1 dice, permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Ahora vayamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingidos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Capítulo 3 de la misma carta, versículo 8. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Misericordiosos, amigables. Por último, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en esta tarde.
Quisiera, con la ayuda del Señor, hablar de el amor fraternal en diferentes facetas. Hemos leído una primera referencia allí en el libro de Romanos capítulo 12, donde el apóstol Pablo está escribiendo en el versículo 9 y el versículo 10 acerca del amor. En el versículo 9 él dice que el amor debe ser sin fingimiento, pero en el versículo 10 está diciendo que debemos amarnos los unos a los otros con amor fraternal. A simple vista pareciera que fueran palabras redundantes. El amor sin fingimiento y amados los unos a los otros con amor fraternal. Hermanos, pero a la luz de la palabra de Dios podemos entender que son diferentes términos, diferentes clases de amor. En la palabra de Dios podemos encontrar por lo menos dos clases de amor que son sobresalientes. La primera es el amor ágapo. Es un amor desprendido, dispuesto a servir. Podemos encontrar en la Biblia referencia en cuanto a Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un amor desprendido. La parte amada no merece ser amada. Ese es el amor de Dios. Y es el amor que Dios quiere que todo creyente sienta por el pecador. Amad a los que os maldicen, a los que os persiguen. Pero hay un amor más íntimo, más delicado, y es el que muestra en el versículo 10. Cuando se trata del amor entre hermanos, él dice con amor fraternal. Me hace pensar en la experiencia del apóstol Pedro. La relación había sido afectada por la falta de Pedro. Él había llorado amargamente por haber negado a su Señor. Y el corazón y la vida de Pedro no tenían tranquilidad. Pero vemos que el Señor estaba interesado en lo que Pedro sentía. Cuando aquel primer día de la semana, aquellas mujeres, María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé, fueron a la tumba. Allí había un ser celestial con ropas blancas. Ellas se espantaron. Pero ellas recibieron una indicación especial y decir a los discípulos y a Pedro que él va delante de nosotros a Galilea. Allí estaba el cielo enterado de que Dios estaba interesado en lo que Pedro sentía. Y no fue sino hasta la tercera aparición del Señor Jesucristo, cuando después de aquella comida que tuvieron el Señor con los discípulos, el Señor entabla una conversación con Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro respondió, Señor, tú sabes que te amo. Allí vemos reflejado estas dos expresiones de amor. Y la respuesta de Pedro no estaba siendo un amor correspondido al Señor Jesucristo. El Señor le estaba diciendo, Pedro, tú me amas entrañablemente, tú eres mi amigo. Y Pedro le estaba respondiendo, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, yo estoy dispuesto a obedecerte, yo estoy dispuesto a servirte. Y no fue sino hasta la tercera vez que Pedro se entristeció y tuvo que decirle al Señor, reconocer, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Yo soy tu amigo a pesar de mi falla,
A pesar de lo que sucedió hace pocos días, tú conoces cuál es el sentir de mi corazón. El Señor quería una intimidad, quería una relación especial para que Pedro apacentara sus ovejas. De manera que cuando estamos hablando del amor entre hermanos, es un amor que quizás en la palabra, en el idioma en que se escribió la Biblia, es el amor fileo, que viene hablando de una relación profunda, una relación de amigos. Y cuando leemos aquí en el versículo 10, que debemos amarnos con amor fraternal, la palabra es una palabra compuesta, Filadelfia. El Señor ha querido unir ese amor fileos con la palabra adelfo, que significa hermanos. De manera que el amor entre hermanos es algo especial. Este amor está limitado a los creyentes. Cuando Él resucitó, Él dio instrucciones, id y decid a mis hermanos. Va más allá de querer servir y ayudar. Es una relación íntima de amistad, de confianza. De manera que en esta primera porción vemos que el amor fraternal es un amor especial. Pero leímos allí también en Primera de Tesalonicenses que el apóstol Pablo está escribiendo a los creyentes en Tesalónica. Y él les dice acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Porque él dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Si el amor fraternal es un amor especial, en esta ocasión lo veremos como una lección progresiva. Los creyentes en Tesalónicas habían aprendido acerca del amor fraternal. De manera que nosotros, hermanos, deberíamos imitar el ejemplo de los creyentes en Tesalónica, aprender a amarnos fraternalmente. Pero ¿sabe por qué no había necesidad de que el apóstol Pablo escribiera acerca del tema? Porque ellos habían aprendido directamente de Dios. Hermanos, cuando Dios enseña y cuando aprendemos directamente de parte de Dios, muy difícil, podemos olvidar la lección. Mientras nosotros estemos viendo al hombre, quizás al siervo, quizás al anciano, quizás al hermano levantarse y hablar acerca de estos temas, quizás nuestras almas no sean impresionadas. Pero si llegáramos a entender que el amor fraternal viene directamente de parte de Dios, quizás en nuestra alma aumentaría un peso por amar a nuestros hermanos. Y lo que estamos leyendo es que no solamente habían aprendido de parte de Dios, sino que la lección era clara. Que os améis unos a otros. No había distinción, no había sección de personas. Ellos habían aprendido que debían amarse unos a otros. Pero ellos también entendieron que el amor fraternal no tenía limitaciones de espacios. En el versículo dice que lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Ellos se congregaban en Tesalónica, pero su amor fraternal se había hecho notorio por toda Macedonia. Nosotros no estamos limitados, hermanos, a la asamblea de Renca y solamente tener aprecio, tener afecto por el pueblo del Señor en Renca. Nuestro amor fraternal tiene que traspasar la frontera de nuestra asamblea. Que los hermanos de Renca sean reconocidos en todo Chile por su amor fraternal. Pero he dicho que
El amor fraternal es una lección progresiva, porque el apóstol les anima y les dice más adelante que abundéis en ellos más y más, más y más. No es que llego a un punto que ya no tengo que amar más y demostrar amor fraternal. Debe aumentar más y más. En cierta ocasión también Pedro se acercó al Señor Jesucristo y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? Y la respuesta del Señor fue: no te digo hasta 7, sino hasta un 70 veces 7. Más y más abundar en el amor fraternal. De manera, hermanos, que nosotros no es que podemos llegar a un punto y decir que no podemos o que no debemos seguir mostrando afecto fraternal. Hasta que el Señor venga, debemos abundar en ello más y más. Pero leímos también allí en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 1. Permanezca el amor fraternal. Ya no solamente lo vemos como un amor especial, ya no solamente lo vemos como una lección progresiva, sino que ahora lo podemos ver como una práctica perdurable. El escritor a los Hebreos nos ha venido llevando por aguas profundas, hablando del Señor Jesucristo, superior que los ángeles, superior que Moisés, un sumo sacerdote que nos convenía. Nos ha venido hablando de que Él, por amor a nuestras almas, también se hizo un poco menor que los ángeles cuando entregó su vida en la cruz por nuestro mal. Y a partir de allí, Él nos ha hecho entender que no hay enemigo fuerte que Él no pueda vencer por nosotros. Más adelante tenemos aquel sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, puesto que Él mismo padeció en la carne, en semejanza de hombre, pero sin pecado. Y como he dicho, el Espíritu Santo nos ha mostrado profundas verdades acerca del Señor Jesucristo. Y nos ha encaminado a entender que a pesar de vivir en un mundo hostil, Él tiene cuidado de nosotros. Capítulos anteriores muestran cómo son hombres en la antigüedad se mantuvieron firmes en ambientes quizás peores que los que estamos viviendo nosotros hoy en día. Y al llegar al capítulo 13, de manera práctica, él comienza: permanezca el amor fraternal. Debe ser una práctica que permanezca en el tiempo y que no cambie. El ejemplo está allí en el versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En él no hay sombra ni mudanza de variación. Y cuando el creyente entiende que las cosas que Dios hace son eternas, no son temporales, entonces puede ver con más luz, permanezca el amor fraternal. Y el escritor está diciendo o dando algunos destellos de lo que puede suceder si el amor fraternal permanece. Si hay amor fraternal, habrá hospitalidad. Si hay amor fraternal, habrá compasión. Si hay amor fraternal, habrá pureza. Si hay amor fraternal, habrá protección. Si hay amor fraternal, habrá satisfacción. Si hay amor fraternal, tendremos hombres que sepan pastorear la grey. ¿Se da cuenta, hermano, de la importancia de que permanezca el amor fraternal?
De manera que el amor fraternal debe ser una práctica perdurable. Pero hemos leído también otra referencia allí en 1 de Pedro, capítulo 1. Y ahora quisiera ver el amor fraternal como una evidencia de la santidad. El párrafo desde el versículo 13 al versículo 25 tiene un título no inspirado, pero que nos ayuda. Llamamiento a una vida santa. Y en base a la obra del Señor Jesucristo, al poder que ha sido efectuado en nosotros, el apóstol, el Espíritu Santo nos está diciendo que debemos mostrar, tener el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Sabe, hermano? Algo que pudiera evidenciar si somos santos o no es la manera en que tratamos a nuestros hermanos. ¿Cómo está la relación con mi hermano? Y hay varios estímulos que pudiéramos mencionar en esta sección que nos pueden ayudar a estimular el amor fraternal. Y lo primero que podemos ver en esta porción es que los que nos pudiera ayudar a amarnos fraternalmente es la venida del Señor Jesucristo, como primer punto. Dice el versículo 13, cuando Jesucristo sea manifestado. ¿No es verdad, apreciado hermano, que nosotros quisiéramos que el Señor nos hallara haciendo bien cuando Él viniera por su pueblo? Qué vergüenza para nosotros si el Señor viniera hoy y yo tuviera pleito con mi hermano. Hemos estado escuchando en otra serie de cultos la inminente venida del Señor Jesucristo. Puede ser hoy, cuanto antes, Él está a la puerta, está viniendo. De manera que es un estímulo la venida del Señor para que tengamos amor fraternal, amándonos entrañablemente. Pero otro estímulo que pudiéramos ver en esta porción es el ejemplo del Señor Jesucristo. Él dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sed santo, porque yo soy santo. Una manera de que nosotros pudiéramos estimularnos al amor fraternal es ver la vida del Señor Jesucristo. Con cuánta negación vivió el Señor Jesucristo en este mundo para salvar a las almas, para tratar a los creyentes. El ejemplo perfecto, Él es santo y nosotros también debemos ser santos. Alguien pudo escribir un libro, El mandamiento olvidado, sé santo porque yo soy santo. Vivimos en un mundo pecador que quiere echar por tierra los principios divinos, las leyes escritas en la palabra de Dios, pero nosotros no pertenecemos al mundo. Y el escritor nuevamente quiere estimular los celos, las contiendas, los pleitos, las envidias pertenecen a la vida pasada. Ningún verdadero creyente quiere volver al que era antes, al pecador perdido, porque la Biblia lo dice, era una manera de vivir vacía.
No podemos tener los sentimientos en el pueblo de Dios, los sentimientos que teníamos en el mundo. Pero otro estímulo que nos puede ayudar al amor fraternal es ver la obra del Señor Jesucristo. Fuimos rescatados no con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué tremendo precio tuvo que pagar el Señor Jesucristo por nuestra salvación. No eran con cosas materiales, no eran con cosas corruptibles. Era la vida del unigénito del Padre. Era la sangre de su Hijo. Era el sacrificio de su vida, de su cuerpo. ¿Cómo no caer entonces postrados y querer amar a nuestros hermanos, sabiendo que Él quiso dar su vida por nosotros, para que nosotros, el resultado de nuestra fe, genere un amor entrañable, un amor fraternal? Pero otra cosa que puede ayudar a estimular el amor fraternal es el poder de Dios. Muchos dicen, es que yo no soporto a mi hermano es difícil de llevar. Y uno y otro problema. Bueno, aquí tenemos el poder de Dios. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios, apreciado hermano? Que el poder que actúa en Dios para su resurrección es el poder que actúa en nosotros. ¿Será que este poder no puede limar asperezas, no puede quitar diferencias? Dios que levantó de los muertos al Señor Jesucristo, ese poder es el que actúa en nosotros. Y es el que está diciendo que quiere como resultado que haya un amor fraternal no fingido, que nos amemos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Nuestro hermano Keniel decía que nosotros pudiéramos engañar a nuestros hermanos, pero al Señor no podemos engañar. Un día nos presentaremos delante de aquel que tiene ojos como de fuego. Y Él en esta tarde nos está animando a nosotros que si amamos a nuestro hermano, sea sin fingimiento. Amar sin fingimiento, unos a otros entrañablemente. De manera que el amor fraternal es una evidencia de la santidad en nuestras vidas. Pero hemos leído también en el capítulo 3 de esta misma carta, capítulo 3 y versículo 8, que él dice, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos y amigables. Ahora quisiera que viéramos por un momento el amor fraternal como una señal de sumisión. En este capítulo 2, a partir del versículo 11, comienza a hablar de algunos conflictos, de algunas cosas que pudieran afligir a un creyente. Comienza con las pasiones carnales que batallan contra el alma. Un hermano pudiera estar padeciendo por lo que siente en su propia carne, siendo tentado. Pero más adelante, él también expresa que un creyente puede estar atribulado por personas que hablan mal. Hay unos que murmuran de vosotros como de malhechores. Es difícil cuando a un creyente lo atacan una y otra vez, siendo mentira y sin razón. Y la Biblia aquí en este pasaje anima al creyente a hacer bien,
para callar la boca de aquellos que por ignorancia dicen tales cosas. Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Un creyente también puede estar sufriendo en su trabajo por algún jefe difícil. Él dice, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y más adelante encontramos otra sección que habla del matrimonio. Pudiera existir alguna diferencia en el matrimonio. Un creyente y un no creyente, y haber conflicto en el matrimonio. Pero ahora en el versículo 8 del capítulo 3, él está concluyendo, finalmente, sé todos de un mismo sentir, amando fraternalmente. ¿Sabe, hermano? Las condiciones y las circunstancias no siempre van a ser favorables para el amor fraternal. Hermano, no te enojes cuando sientes que quizás ningún hermano se acerca a ti para consolarte o ayudarte por el momento difícil que estás pasando. Porque quizás hay otro hermano que está sufriendo en un nivel más fuerte que el que usted esté sufriendo. Hermano, no te enojes si quizás no sientes el apoyo de la iglesia. Porque todos los creyentes de una u otra manera están padeciendo. No te alejes del calor de la asamblea, no te alejes de los hermanos cuando tengas problemas, porque crees que no tienes el apoyo de ellos. Mire el ejemplo por excelencia que está colocando Dios mismo en su palabra. El Señor Jesucristo, cuando padecía, Él se encontró solo. Solo. Sus discípulos le abandonaron. Las multitudes que iban en pos de Él le abandonaron. Y allí Él padeció solo por nosotros. Y hemos citado lo que Él hizo después de haber resucitado, hablando con reverencia y con sumo cuidado. Él nos dijo, yo no quiero saber nada de Pedro. Pedro me negó y hasta lo hizo con maldición. Yo no quiero saber nada de los discípulos que me abandonaron. Él se levantó de la tumba victorioso y quería que se diera indicación a los creyentes que iba a Galilea a reunirse con ellos. De manera que el Espíritu Santo nos está indicando en esta porción que el amor fraternal no debe ser afectado por las circunstancias. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente. Ya no solamente es una evidencia de santidad, sino que también puede ser una señal de sumisión. Pero para terminar, hemos leído allí en Segunda de Pedro, capítulo 1, nuevamente se hace mención del amor fraternal. Perdón. Y el escritor sella aquella lista con el afecto fraternal y el amor. Y en esta ocasión quisiera ver el afecto fraternal como un ingrediente eficaz. Hay varias cosas que nos ayudan a comprender esta porción. Y la primera de ellas es que Dios
se ha excedido en lo que nos ha dado. Versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué excusa pondremos nosotros para no obedecer a nuestro Señor si lo ha entregado todo por nosotros? Más de lo que merecíamos, quizás más de lo que necesitábamos. Él lo ha entregado todo. Y ahora está pidiendo de nuestra parte que haya fruto para su honra y su gloria. Pero resalta que el Espíritu Santo está diciendo que hay que poner diligencia para añadir estas cosas. Cuando hay que crecer, cuando hay que añadir, se requiere de diligencia. Pero para restar, solo basta la negligencia. Hay que tener diligencia en las cosas que el Espíritu Santo está mencionando en esta porción, pero los puntos que nos tocan en esta mañana a nosotros apuntan al afecto fraternal y al amor. Nuevamente las dos expresiones del amor allí mencionadas. Amor por nuestros hermanos, amante de los hermanos y amor por las almas perdidas. ¿Y sabe por qué he dicho que es un ingrediente eficaz? Porque él dice que si estas cosas abundan en nosotros, no permitirán que estemos ociosos y sin frutos. Cuando estas cosas abundan en nosotros, hay frutos para la honra y gloria de Dios. Varias veces ha sido citado el Salmo 133 en esta mañana. Mirad cuán bueno y cuán los hermanos juntos en armonía. Y ese capítulo termina diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando estas cosas se unen y abundan en el pueblo del Señor, Dios envía bendición y envía vida eterna. ¿Queremos que la asamblea en Renca crezca? ¿Cuánta abundancia necesitamos de estas cosas? Y no solamente que estas cosas permiten que el creyente no esté ocioso, permiten que el creyente no esté sin fruto, sino que haciendo estas cosas no resbalaréis jamás. Hemos escuchado la preocupación de algunos creyentes en la serie de cultos que se han venido celebrando. Y algunos han dicho, ¿cómo hago yo para no fallarle al Señor, para no pecar, para mantenerme firme? Y quizás aquellos que se quieren bautizar piensan, pero ¿qué responsabilidad? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Aquí está la palabra de Dios en el versículo 10. Haciendo estas cosas, no caeréis jamás. No hay lugar para las dudas. No hay lugar para la incertidumbre. Haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Pero termino mencionando que la ausencia de estas cosas, incluyendo el amor fraternal, el afecto fraternal y el amor, la ausencia de estas cosas en nuestras vidas pueden mostrar o muestran una enfermedad espiritual en nosotros. El escritor dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego. Una miopía espiritual. La vista corta y muy ciego. Quizás son, o quizás es, porque el escritor está hablando ahora en singular. Quizás es un creyente que se ha alejado y no ve más allá de su propia vida, no ve más allá de sus propios intereses, miopía espiritual. Pero un creyente también corre el riesgo de padecer Alzheimer espiritual.
Dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Qué triste y qué lamentable que un creyente pueda dejarse llevar por la corriente de este mundo y olvidar la antigua purificación de sus pecados, la purificación de sus antiguos pecados. Empezamos a olvidar lo que Dios ha hecho. El pueblo de Israel comenzó a quejarse en el desierto. Muy pronto olvidó lo que Dios, el poderoso de Israel, había hecho con ellos, cómo los había sacado con mano fuerte de Egipto. Hermanos, nosotros corremos el mismo riesgo de olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. De manera que el amor fraternal, el afecto fraternal y el amor son ingredientes eficaces para no caer jamás, para dar fruto a Dios y no estar ocioso en su obra. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra.